Tecnológico Nacional de México presenta. La Lucy's Bakery hace y vende cupcakes. Cada mañana satisface la demanda del día con cupcakes recién horneados. Lucy puede hacer el cupcake únicamente en lotes de una docena. Cada cupcake tiene un costo de fabricación de 5 pesos. Supondremos por simplicidad que la demanda diaria total del cupcake también se representa en múltiples de 12. Si la política de elaboración es de 60 cupcakes diarios, los datos demuestran que esta demanda varía de 36 a 96 cupcakes diarios. Un cupcake se vende a 15 pesos y si sobra al final del día se vende una cocina de beneficencia a un precio de recuperación de 3 pesos por cupcake. Si la demanda es mayor que la oferta, suponemos que hay un costo de ganancia perdida de 5 pesos por cupcake, debido a la pérdida de clientes que van con los competidores. Los registros de la panadería muestran que la demanda diaria se puede clasificar en 3 tipos: alta, media y baja. Esas demandas se presentan con probabilidades de 0.30, 0.45 y 0.25 respectivamente. La distribución de la demanda por categorías aparece en las tablas siguientes. Lucy quisiera determinar el número óptimo de cupcakes que debe hacer cada día para maximizar la ganancia. Esto quiere decir que es igual a ingresos más ingresos de recuperación menos costos de fabricación menos costo de ingresos perdidos. Como siguiente paso, analicemos el tipo de demanda que se debe realizar. En el caso que la demanda sea alta, esta oscilará entre 0 y el 0.30. Si es media, oscilará entre el 0.30 y el 0.75, es decir, es más probable. En cambio, si la demanda es baja, oscilará entre el 0.75 y el 1. Bien, si el tipo de demanda es alta, este será el tipo de tabla de límite inferior y límite superior. Vemos que lo más probable es que caiga entre 72 y 84. Si la distribución de demanda es media, esto oscilará entre 60 y 72. Y en cambio, si el tipo de demanda es baja, esta oscilará entre 36 a 60 cupcakes como máximo. Cabe recalcar que aunque lo más probable es que caiga dentro de lo sombreado, también existe la posibilidad de que el número aleatorio esté dentro de lo que no está sombreado. Como siguiente paso, construiremos un panel de control y una tabla de resultados. En el panel de control deben incluirse todos los datos que nos proporcionó el problema, es decir, la cantidad fabricada, el costo de fabricación, el precio de venta, precio de recuperación, costo de oportunidad y el número de días simulados o corridas. En este caso tenemos 60, 5, 15, 3, 5 y 15 respectivamente. En los resultados tenemos ganancia promedio por periodo, la desviación estándar, el nivel de confianza, alfa, intervalo de confianza de ganancias promedio, el límite inferior y el límite superior. Muy bien, ahora analicemos la tabla Monte Carlo, en donde se realizarán las corridas. Como primer paso, debemos poner una prueba lógica con el si condicional. En esta se incluirá si T7, es decir, el número de días simulados es mayor a 1, entonces Excel deberá colocar el número 1. De lo contrario, Excel no deberá colocar nada. El número aleatorio colocamos si H2, es decir, el día, es igual a nada, entonces no deberá colocar nada. En cambio, si esto resulta ser falso, deberá generar un número aleatorio. Este se escribe aleatorio y escribimos 2 paréntesis. Cerramos paréntesis del si condicional y damos enter. Para realizar el tipo de demanda, escribimos un si condicional y ponemos si H2, es decir, el día, es igual a nada, entonces no deberá colocar nada. De lo contrario, deberá buscar B, o sea vertical, el número aleatorio en D13 al F16.
es decir, deberá buscar en el tipo de demanda, entre el límite inferior y el límite superior. Aquí vemos que el número aleatorio es 0.25, es decir, salió en la demanda alta. Después de buscar la matriz, deberá colocar el resultado en la columna número 3, es decir, la columna donde viene el tipo de demanda. Damos Enter y vemos que dio alta. En el siguiente número aleatorio escribimos si H2 es igual a nada, entonces Excel no deberá colocar nada. Colocamos una coma y escribimos aleatorio, abrimos dos paréntesis y los cerramos. En el siguiente tipo de demanda escribimos si H2 es igual a nada, entonces Excel no debería escribir nada. De lo contrario, colocamos si J2, es decir, el tipo de demanda, es igual a F14, es decir, al tipo de demanda que tenemos de este lado en esta tabla, entonces deberá buscar en la tabla de la D20 a la F26, es decir, en el tipo de distribución de demanda alta. De lo contrario, si J2 es igual a F15, es decir, la media, deberá buscar en la tabla de la D29 a la F35, es decir, en la distribución de demanda media. Si estas dos pasadas resultan ser falsas, entonces deberá buscar en el último tipo de tabla, que será en la distribución de demanda baja, que es de la D38 a la F44. Una vez que encontró la tabla que debe proporcionar, deberá colocar en cada caso la columna número 3. Es decir, en este caso el número aleatorio es 0.8 de un tipo de demanda media. Nos vamos al tipo de demanda media y vemos que salió en 72. Comprobamos y sí, efectivamente es 72. Para realizar los ingresos, colocamos si H2 es igual a nada, entonces no deberá colocar nada. De lo contrario, hacemos un si condicional. Si L2, es decir, la demanda, es mayor a T2, es decir, la cantidad fabricada, entonces deberá multiplicar T2 por T4, es decir, 60 por 15, cantidad fabricada por el precio de venta. De lo contrario, deberá multiplicar L2, o sea la demanda, por T4, que es el precio de venta. En el costo de oportunidad colocamos si H2 es igual a nada, entonces no deberá colocar nada. De lo contrario, deberá hacer una pregunta condicional. Si L2 es mayor a T2, es decir, a la cantidad fabricada, entonces deberá restar L2, es decir, la demanda, menos T2, es decir, la cantidad fabricada. Esto lo deberá multiplicar por T6, es decir, el costo de oportunidad. Si esto resulta ser falso, deberá colocar 0. En el valor de recuperación, si H2 es igual a nada, entonces no deberá colocar nada. Recordemos que H2 es el día. De lo contrario, preguntamos si L2 es menor a T2, es decir, la cantidad fabricada, entonces deberá restar T2 a L2, es decir, deberá restar 60 menos la demanda, que es 60, en este caso da 0, por T5, que es el precio de recuperación, que es 3. De lo contrario, no deberá poner nada o un 0. En el costo de fabricación, deberá preguntar primero si H2, es decir, el día, es igual a nada, deberá colocar nada. De lo contrario, deberá multiplicar T2, es decir, la cantidad fabricada, por T3, es decir, el costo de fabricación. En la ganancia, simplemente preguntamos si H2 es igual a nada, entonces no deberá colocar nada. De lo contrario, es M2 menos N2 más O2 menos P2, es decir, 900 menos el costo de oportunidad, que son 60, más el valor de recuperación, que en este caso es 0, menos el costo de fabricación, que son 300.
y de esta manera se obtiene la ganancia. En este caso dio 600. En el siguiente día colocamos: si H2 es igual a nada, no deberá colocar nada. De lo contrario se hará la siguiente pregunta: si H2 más 1 es mayor a T7, es decir, al número de días simulados o corridas, entonces no deberá colocar nada. De lo contrario deberá sumarle un 1 al H2, es decir, al día anterior. Para los siguientes valores simplemente los seleccionamos todos y arrastramos hasta el número que queramos generar. En este caso yo puse 635. Hacemos lo mismo con el día número 2, lo arrastramos hasta el número 635. Probamos que el simulador esté funcionando de la manera correcta, poniendo en el número de días simulados, en este caso 10. Vemos que se generaron los 10 días. Ponemos 20 y vemos que se generaron los 20 días. Para obtener los resultados escribimos en la ganancia promedio por periodo, escribimos igual promedio y seleccionamos toda la columna Q. Cerramos paréntesis y damos Enter. En desviación estándar escribimos igual desves y seleccionamos de igual manera toda la columna Q. Cerramos paréntesis y damos Enter. El nivel de confianza en este caso será el del 95% y para obtener alfa simplemente escribimos 1 menos el nivel de confianza y nos dará el alfa, que en este caso es 5%. Para obtener el límite inferior escribimos igual ganancia promedio por periodo menos intervalo punto confianza. En alfa escribimos el 5%, coma, la desviación estándar en este caso es 73, coma, y el tamaño en este caso sería 15 o los días simulados. Cerramos paréntesis y damos Enter. Para el límite superior escribimos igual a la ganancia promedio por periodo más intervalo punto confianza. En alfa volvemos a escribir el 5%, coma, desviación estándar, coma, el tamaño en este caso otra vez es 15. Cerramos paréntesis y damos Enter. Y es así como obtenemos los resultados: la ganancia promedio por periodo, la desviación estándar, el nivel de confianza, alfa, el límite inferior y el límite superior. Tecnológico Nacional de México presenta